Un día como hoy, 5 de febrero de 1917, se erigió el estado de Nayarit. Se erige, así se dice, se constituyó, se conformó el estado de Nayarit. Fíjense, el mismo día que cumple años la Constitución, 106 años, que yo incluido, porque no soy abogado, mucho tiempo pensé que el constituyente del 17 había hecho una nueva constitución y no es así. Hizo una profunda reforma, pero reforma al fin, de la Constitución que nos rige, que es la de 1857, que también se conmemoraba el 5 de febrero, un 5 de febrero creo que de 1901, en el Hijo del Agüizote, ahí en lo que hoy es la calle de Moneda, ahí están los talleres, donde hoy, no es cierto, ahí en la calle de Moneda estaban los talleres de José Guadalupe Posadas. Esto es en la calle de Colombia, ahí está ahora el espacio de recuperación de la memoria histórica del Agüizote con Diego Flores Magón. Ahí pusieron los Flores Magón, hay una fotografía histórica, la Constitución ha muerto. Porque el dictador Porfirio Díaz pues, era un remedo, no había respeto al voto, no había democracia, no había división de poderes. Era, bueno, llegaron, hoy lo comentaba, está recuperado en el libro, en varios, pero en este último que acabo de leer, que un juez determinó que los Flores Magón, Ricardo en especial, no podía escribir ningún artículo en ningún periódico, ni con seudónimo, que es una aberración. La Suprema Corte lo ratificó. Fue una de las razones por las que acabaron migrando a Estados Unidos para hacer la labor de seguir escribiendo y difundiendo la rebelión, la revolución después. Ricardo y Enrique Flores Magón y los miembros del Partido Liberal Mexicano, Camilo Arriaga, Librado Rivera, ahora sí, como dice, una pléyade de hombres y mujeres muy valientes, muy tenaces. Y en esa ocasión puso la Constitución a muerto y generó un impacto enorme. Los gobiernos priistas primero, de la revolución, fueron haciendo cambios a la Constitución, pero llegó un momento en que esos cambios empezaron a ser regresivos. Hay una serie de candados. Yo ahora que estuve en Barcelona me decía un taxista muy, muy vivo que no podían quitarse la monarquía de encima porque era prácticamente imposible. Requieren, igual que en México, 2/3 de las cámaras y luego la mitad más uno de los congresos de los estados. Creo que aquí es así. Haya alguna situación similar. Entonces, el Partido Popular tiene fuerza en muchos lugares y no construye los 2/3. Entonces tienen viva esa aberración que es la monarquía y una serie de privilegios infames a costa del pueblo español. Acá en México, pues el PRI podía, aunque decía que 2/3 necesitaba, tenía la totalidad de la Cámara y la totalidad de los congresos locales. Era el partido prácticamente único, el partido de Estado. Y entonces hizo los cambios constitucionales que le pegó la gana y cada vez más en contra de los intereses nacionales. Yo sostengo el artículo 136 constitucional, lo podría leer a la letra, pero dice en esencia que si llegase un gobierno contrario al marco constitucional, todo lo que haga no vale, y que una vez que el pueblo recupere su libertad, lo dice de manera bellísima, la Constitución volverá a valer. Y todo lo que hayan hecho gobiernos contrarios no vale. Y que esos gobiernos y quienes colaboraron con ellos serán juzgados. Es un artículo ciertamente que tiene fundamento en las intervenciones militares extranjeras, donde el colmo fue el gobierno usurpador de Maximiliano de Habsburgo, sostenido por las bayonetas del ejército francés y de los conservadores mexicanos. Por eso Miramón y Mejía fueron fusilados como traidores a la patria en el Cerro de las Campanas junto con el aventurero de Maximiliano de Habsburgo. Quedó ese artículo.
pero en esencia sigue aplicando en tiempos de paz, porque si se hacen cosas contrarias al marco constitucional, pues claro que no debe valer, aunque hagan todo el proceso y lo echen atrás, porque los cambios deben ir en beneficio del pueblo, no en su detrimento. El acabar con los derechos laborales, por ejemplo, pues ha sido contrario al interés del pueblo. Todos los derechos, antigüedad, vacaciones, pensión, jubilación, aguinaldo, reparto de utilidades, al ir reformaron la ley, pero también el marco constitucional, el volver a la educación confesional. La Constitución decía educación pública, laica y gratuita. Y se fue abriendo el camino. La Constitución establecía muy claro que ni pública ni privada debería haber educación confesional. Ese es un debate muy fuerte, muy importante, porque en México la Iglesia Católica y en muchos países del mundo, yo diría que en el mundo, donde la Iglesia Católica tiene influencia, pues siempre estuvo del lado del poder. Dani Aguirre, muchas gracias por la cooperación, y en la parte de los privilegios y del sometimiento del pueblo, pero además tenía un poder político enorme, pues los estados, Hugo Huesca, saludos, diputado, no es el siguiente, muchas gracias por la cooperación, los estados nacionales no tenían el poder completo, la Iglesia tenía un poder enorme, tenía el registro civil a través de las actas de bautismo, tenía los panteones, que era una cosa terrible, porque la gente pobre luego no tenía como dinero para sepultar a sus seres queridos, no existía la cremación y existía la creencia de que si no te enterraban en Tierra Santa, o sea, en el cementerio que tenía el control de la iglesia, pues te ibas al puritito infierno. Hay una anécdota terrible de un sacerdote que le dice a la familia desesperada que no tiene para enterrarlo, y le dice, pues cómaselo, hágalo en salazón y cómaselo. Ahora brinca, es una historia real, terrible. Entonces, la verdad es que la Iglesia Católica, aliada a los grandes intereses del racismo, con esto de las clases sociales, del control, de la acumulación de riqueza, era un lastre terrible. Y a mediados del siglo XIX, los liberales mexicanos, que eran visionarios en serio, separaron la Iglesia del Estado. Yo he insistido que Francia, con todo y que guillotinó a los reyes franceses a finales del siglo XVIII, hasta 1901 separó la Iglesia del Estado. Y siguen teniendo un poder enorme, la jerarquía católica en todo el mundo católico, que es 1/3 de la humanidad, por cierto. Quien dice que es mayoría se equivoca. Y lo he insistido, Colombia hasta 1983, Argentina en 1954, España es la hora que nos separa la Iglesia del Estado. Miren, antes que se me pase,